Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. Hola, bienvenidos a la tarde de NTN 24, el canal de las Américas. Soy Idania Chirinos, un gusto estar de nuevo con ustedes en el programa. Memória do Coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff. Ustedes son mi testimonio de que seré un defensor de la Constitución, de la democracia y de la libertad. Esta es mi promesa, no de un partido político, no es la palabra de un hombre, es un juramento a Dios. Jair Bolsonaro es el nuevo presidente del Brasil. 55.1% de los votos le dieron la victoria electoral sobre el 46.8% que consiguió Fernando Haddad. La noche del domingo, cientos de personas celebraron este triunfo, el triunfo del ultraderechista frente a su casa en Barra de Tijuca, un exclusivo barrio de Río de Janeiro, agitando banderas y lanzando fuegos artificiales. Un día después de la elección, el candidato del Partido de los Trabajadores le deseó éxito al mandatario electo, que asumirá el gobierno a partir del próximo 1 de enero de 2019. Ustedes son mi testimonio de que seré un defensor de la Constitución, de la democracia y de la libertad. Esta es mi promesa, no de un partido político, no es la palabra de un hombre, es un juramento a Dios. Brasil ya no será diferente de los países del mundo desarrollado. Buscaremos relaciones bilaterales que agreguen valor económico y tecnológico a los productos brasileños. Restableceremos el respeto internacional por nuestro querido Brasil. El ex candidato izquierdista Fernando Haddad reconoció su derrota en las urnas el mismo domingo, pero se abstuvo de felicitar a Jair Bolsonaro. No obstante, en horas de la mañana de hoy, Haddad le deseó buena suerte al presidente electo a través de su cuenta de Twitter. Presidente Jair Bolsonaro, le deseo éxito. Nuestro país merece lo mejor. Escribo este mensaje hoy con un corazón ligero, con sinceridad, para que estimule lo mejor de todos nosotros. Buena suerte. Y como dije ayer, pongo mi vida a disposición de este país. No tengan miedo, estaremos aquí, estamos juntos. Nos tomaremos de la mano, vamos a abrazar sus causas. Cuenten con nosotros. Coraje, la vida está hecha de coraje. ¡Viva Brasil! Las reacciones internacionales no se hicieron esperar. La victoria de Jair Bolsonaro no pasó desapercibida entre los mandatarios del continente. Fueron varios los presidentes que saludaron al nuevo jefe de Estado de Brasil. El nuevo gobernante del gigante sudamericano dijo haber recibido una llamada de Donald Trump. La noticia fue confirmada por el propio magnate. Trump calificó como excelente los minutos que habló con Bolsonaro. Tuve una muy buena conversación con el recién electo presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, quien ganó su carrera por un margen sustancial. Acordamos que Brasil y Estados Unidos trabajarán en estrecha colaboración en temas de comercio, militares y todo lo demás. Excelente llamada, le deseé buena suerte. En la región, uno de los primeros en enviar un mensaje a Bolsonaro fue el jefe de gobierno de Colombia, Iván Duque. Minutos después de que se confirmara su victoria, Duque reaccionó vía Twitter. Felicitaciones a Jair Bolsonaro, nuevo presidente de Brasil, elegido democráticamente. Nuestro deseo para que esta nueva etapa del país vecino sea de bienestar y unión. Esperamos continuar nuestra relación de hermandad para fortalecer vínculos políticos, comerciales y culturales. Lo propio hizo el jefe de Estado de Perú, Martín Vizcarra, quien se mostró dispuesto a trabajar de forma conjunta con el ultraderechista.
Felicito a Jair Bolsonaro por su elección como presidente de Brasil y le deseo los mayores éxitos en su gestión. Expreso mi disposición de trabajar juntos para profundizar nuestra fraterna relación bilateral. Los saludos por su triunfo electoral también fueron enviados desde la OEA. Saludamos al pueblo brasileño por jornada electoral de hoy. Felicitamos al presidente electo Jair Bolsonaro y aplaudimos su mensaje de verdad y paz. Cuenta con compromiso de Secretaría General de la Organización de Estados Americanos de trabajar en forma conjunta por la democracia, los derechos humanos, seguridad y desarrollo de región. Uno de los mensajes que llamó la atención fue el del régimen de Venezuela. Nicolás Maduro pidió a Bolsonaro retomar las relaciones diplomáticas de respeto entre ambas naciones. Por su parte, Jair Bolsonaro ha expresado su interés en mantener una buena relación con los socios de su país, así como los países vecinos en la región. Mantener la política de ajustes fiscales en un país con unos 13 millones de desempleados y varios millones más con carencias sociales de todo tipo será uno de los principales desafíos del presidente electo de Brasil. El mandatario el que se denomina el gigante de América Latina, deberá poner en marcha planes concretos para remediar la crisis económica, garantizar la gobernabilidad pese a la enorme división política, superando el fantasma de la dificultad de alcanzar acuerdos duraderos y poner freno al crimen en uno de los países más violentos del mundo al día de hoy. De acuerdo con datos del Foro Brasileño de Seguridad Pública, en 2017, por ejemplo, se registraron 63.880 asesinatos. El presidente de Brasil deberá enfrentar desde el primer día de su mandato una enorme presión de los mercados para proseguir la política de ajustes fiscales. Según un informe del Banco Mundial presentado a los candidatos, el país enfrenta 3 desafíos principales: su gran desequilibrio fiscal, la falta de crecimiento sostenible de su productividad y la dificultad creciente del Estado para ofrecer servicios básicos. El país tiene unos 13 millones de desempleados y varios millones más sufren carencias sociales de todo tipo. Brasil tiene una parte de la población que todavía vive en el siglo XIX y otra que ya está en el siglo XXI. No podemos olvidarnos de los que viven en el siglo XIX porque esa es buena parte de nuestra población. Marcelo Neri fue ministro de Asuntos Estratégicos entre 2013 y 2015 y actualmente dirige el Centro de Políticas Sociales de la Fundación Getúlio Vargas. Según un estudio de este centro, más de 23 millones de brasileños, de un total de 208 millones, vivían bajo la línea de pobreza a fines de 2017. Brasil tinha, nos anos 90, 34% de pobres. Brasil tenía un 34% de pobres en los años 90. Eso cayó hasta el 8% en 2014 y de allí subió a 33%, 6 millones de nuevos pobres. Si nos basamos solo en el crecimiento de la economía, se tardará 12 años en volver a donde la gente estaba en 2014. 12 anos para a gente voltar onde que a gente estava em 2014. El presidente Michel Temer congeló los gastos públicos durante 20 años, entre otras medidas de austeridad, pero dejó pendiente la delicada reforma de las jubilaciones, considerada por los mercados como la piedra angular del enderezamiento de las cuentas. Quiero saludar a esta hora Fernando Tiburcio, él es abogado, analista político y está con nosotros cuando son las 5:12 minutos en la costa este de los Estados Unidos. Señor Tiburcio, bienvenido, muy buena tarde para usted. Buenas tardes, es un placer estar más una vez en NTN 24 horas. Igual para nosotros, un placer tenerle. Señor Tiburcio, mucho se ha especulado, mucho se ha dicho, muchos temores se han levantado en relación al gobierno de Jair Bolsonaro, el presidente electo. A su juicio, según su criterio, ¿qué puede esperarle a Brasil bajo su mandato? Mira, de hecho, muchas dudas se levantaron, muchos temores. Jair Bolsonaro es un candidato de ultraderecha, eso significa un cambio, especialmente para América Latina, de gobiernos de izquierda que están desde los años 90 en el poder. Pero Brasil tiene instituciones fuertes.
Bolsonaro tuvo um discurso muito radical, muito centrado em questões militares, de militarização do país, pero existe um discurso de campanha e existe um discurso de governo. Ayer, já em seu discurso da vitória, se notou claramente um cambio de postura. Já hizo um discurso já em sentido de respeitar a Constituição, de respeitar os direitos humanos. Então, eu creio que, em alguma medida, os impulsos mais radicais del entorno del estrecho círculo que está de Bolsonaro van a ser contenidos justamente por el hecho de Brasil tener instituciones sólidas, fuertes. Usted tiene, es decir, señala usted que Brasil tiene instituciones fuertes. De hecho, en este momento pudiéramos decir que el poder más fuerte en Brasil no es precisamente el Ejecutivo. Hay quien si tiene que ubicarlos, ubicaría primero el judicial, el legislativo y por último el ejecutivo. ¿Cree ciertamente que los poderes van a poder hacer respetar la institucionalidad? ¿El Congreso será realmente un equilibrio, digamos, en medidas extremas que el nuevo presidente pudiese querer tomar? Eu creio que em alguma medida sim, mas creio que sobretudo o poder judicial que tuvo se fortaleceu muito nos últimos anos com o combate à corrupção. É poder que está bastante fortalecido. Eu creio que o Congresso, Jair Bolsonaro, não terá a dificuldade que se planteava ao início. Jair Bolsonaro, seu partido, hizo a segunda maior bancada no Congresso e é normal em início de governo que já mais deputados e mais senadores cambiem de posição e passem a integrar a base do governo. Eu creio que o Congresso, em um primeiro momento, vai estar alinhado com Bolsonaro, o que pode ser uma coisa algo temerária, pero eu creio que o Poder Judicial sabrá fazer esse contrapeso. Ahora, hay quien piensa, señor Tiburcio, que también la figura de Jair Bolsonaro ha sido un poco satanizada por los medios de comunicación. Es decir, es un hombre de derecha a quien se le ha calificado desde el principio de extrema derecha. Sin embargo, fue un militar que pidió su retiro para incursionar en política hace muchos años atrás. ¿Cree usted que hay algo de esto o simplemente lo que se piensa de Bolsonaro lo fraguó él mismo a través de su discurso y su actuación? Sí, Bolsonaro, como he dicho, Bolsonaro en su discurso ya buscó amenizar un poco esa idea que muchos brasileños tienen de él. Pero, de hecho, Bolsonaro tuvo agendas que pueden ser consideradas bastante preocupantes. Basta ver que la ultraderechista francesa Marine Le Pen dijo que algunas cosas que Bolsonaro planteaba no serían aceptas en Francia por serem extremadas demais. Pero yo creo que, como dije, las instituciones sabrán acomodar las cosas y es importante decir, por ejemplo, que el mercado reaccionó muy bien a la elección de Bolsonaro. Se percibe un ánimo de retomada del crecimiento económico, que ya Brasil vive una recesión profunda y las del mercado fueron bastante buenas y eso es un señal algo positivo. Geopolíticamente hablando, señor Tiburcio, América Latina
La región tiene que sentir algún temor en relación a un gobierno de Jair Bolsonaro. ¿Cómo puede influir dentro de la geopolítica de la región? Yo creo que tendrá una influencia bastante grande. Bolsonaro tiene posiciones bastante claras, por ejemplo, en relación a Venezuela. Es un crítico feroz del gobierno de Nicolás Maduro. Bolsonaro, como dije, representa un cambio hacia la derecha y que puede, sí, Brasil con su peso y su influencia regional, influenciar bastante un cambio, una guinada hacia la derecha en otros países de América Latina. Y sobre todo, aunque no se conozca mucho de la política externa que va a llevar Jair Bolsonaro, porque no lo divulgó, mas algunos puntos sí se sabe, y sobre todo eso de condenar los regímenes de izquierda en América Latina. Una última pregunta, señor Tiburcio, en relación al Partido de los Trabajadores, es decir, ¿cuál es el futuro del Partido de los Trabajadores con un Lula da Silva preso, prácticamente inhabilitado, con una Dilma Rousseff disminuida y un ex candidato Haddad que no cumplió con el objetivo asignado? Yo creo que el Partido de los Trabajadores no se puede considerar un gran perdedor en ese proceso electoral. El Partido de los Trabajadores hizo 4 gobernadores, tuvo una votación que no se puede decir que fue inexpresiva, tuvo 47 millones de votos. Lo que va a cambiar son los liderazgos en el partido. Fernando Haddad debe se fortalecer como un líder de esa refundación del Partido de los Trabajadores. Lula debe perder un poco de su importancia, pero no se puede apagar el pasado histórico de Lula y eso el PT, por cierto, no podrá hacerlo, por lo menos en los próximos años. Pero creo que el PT aún es un partido importante. Basta ver que hizo la mayor bancada de diputados, más aún que el partido de Bolsonaro. Entonces, PT sí va a tener aún un protagonismo mayor, por ejemplo, que el PSDB, que es el partido de Aécio Neves, del ex-gobernador Geraldo Alckmin, que fue candidato derrotado a la presidencia. Entonces, el PT aún tendrá sí su espacio en la política de Brasil. Quiero agradecer a Fernando Tiburcio, abogado, analista político, por estar con nosotros en la tarde de hoy. Muchas gracias, es un placer estar con vosotros. Gracias, igual para nosotros tenerle. Son las 5:21 minutos, hora costa este. Revisamos otros temas que hacen parte de la agenda informativa del día. Es noticia la tragedia que hoy enluta Indonesia. Un avión de Lion Air se estrelló en el mar de Java tan solo 13 minutos después de haber despegado del aeropuerto de Yakarta. La aeronave llevaba a bordo 189 personas, incluida la tripulación. Las autoridades descartaron encontrar sobrevivientes. La desconsolación reina en las familias de las 189 personas que viajaban en el avión. Sus vidas cambiaron sobre las 6:50 de la mañana, hora local. Recibimos un reporte del control de tráfico aéreo a las 6:50 de la mañana y el mensaje dijo JT-610 perdió contacto. Lo último que se reportó es que el piloto había solicitado volver a la pista tan solo 13 minutos después de despegar. Minutos después se logró establecer que el JT-610 cayó al agua en este punto del mar de Java. Inmediatamente fueron desplegados cerca de 160 efectivos de los servicios de emergencia, pero con el transcurrir de los minutos se perdía toda esperanza de encontrar algún sobreviviente.
Mi predicción es que nadie sobrevive porque solo conseguimos recuperar partes del cuerpo que están incompletas y han pasado unas horas desde el accidente, así que es posible que hayan muerto las 189 personas. La búsqueda de los restos del avión y sus ocupantes se extendió hasta la noche. Los servicios de emergencia han logrado rescatar algunos de los cuerpos, pero no se ha especificado hasta el momento cuántos. Les he ordenado que sigan trabajando esta noche durante 24 horas, usando las luces para acelerar la búsqueda, para encontrar el cuerpo de la aeronave que no se ha encontrado, aunque ya sabemos su ubicación. Las autoridades informaron que de las 189 personas que iban a bordo, había un niño y 2 bebés. También se trata de establecer si había extranjeros dentro de los pasajeros. Es noticia una intensa ola de frío que afecta a 28 provincias de España. En algunas localidades del país europeo se han presentado cortes en el suministro de energía eléctrica. Las autoridades en Menorca y Asturias también han ordenado la suspensión de clases debido a los fuertes vientos y a la caída de nieve. Nuestro periodista en Madrid, Marcelo Moncayo, tiene un reporte. Saludos para ustedes. En la tarde, España siente los estragos de la presencia de la ola de frío polar que afecta a este país desde el viernes pasado y que durará algunos días más. Hasta este momento, varias carreteras han tenido que ser cortadas por la presencia de nieve. España vive un temprano episodio de frío en octubre, debido a una masa de aire polar que llega desde el norte. Esto ha ocasionado una gran presencia de nieve en niveles no vistos en otoño desde hace 11 años. Las temperaturas han bajado a casi menos 6 grados en varios sectores del norte del país, situación que ha obligado que más de 1.300 niños no asistan a clases. Jamás vine para en esta fecha, nunca. En época más arriba sí, pero ahora... Yo casi en octubre nunca vine a bar, la verdad que nunca. Esto es increíble. Que si nieva en octubre, 7 lunas cubre, o sea que tenemos nieve para 7 meses hasta mayo. La considerable presencia de nieve, lluvia y viento también ha provocado el cierre de carreteras y vías ferroviarias. Bastante mal. Me quedé en Grandas atrapada porque había un montón de árboles caídos. Antes de ayer 25 grados y hoy ya cubierto de nieve. Esta situación ha obligado a las autoridades respectivas a activar distintos tipos de alertas, pues el mal clima continuará. Sí, tenemos activados avisos meteorológicos por temperaturas bajas, sobre todo en zonas de montaña de los Pirineos, y por nevadas, que para el martes se esperan que caigan en Castilla y León. Se pueden acumular 10 centímetros de nieve a partir de 800 o 1000 metros de altitud. Y también tenemos avisos por viento, es decir, por tiempo invernal. Además de la península ibérica, el mal clima también está afectando a otros países como Francia, Alemania y el Reino Unido. Televidentes de la tarde, y lo dicho, se espera que esta intensidad de frío se sienta todavía unos días más durante esta semana. Este es el informe para la tarde. Marcelo Moncayo, NTN 24, Madrid. Es noticia Venezuela, donde siguen las denuncias de tortura al diputado venezolano Juan Requesens, detenido por presuntamente haber participado en el atentado contra Nicolás Maduro. Este lunes se cumplen 83 días de su detención arbitraria. La defensa pidió la nulidad del proceso luego de constatar irregularidades en el tribunal de presentación. Oliver Fernández tiene el informe. Un tribunal, para que esté válidamente constituido, requiere de un juez, un secretario y un alguacil. La defensa de Juan Requesens descubrió que el secretario del tribunal que lleva la causa no es abogado como lo establece la Constitución. Por lo tanto, el acto de presentación es nulo. Una función, es decir, que Juan Requesens fue presentado ante una reunión cualquiera, no ante un tribunal. Es decir, que el tribunal está falsamente constituido y en consecuencia es ilegal. La defensa solicitó la libertad plena del diputado Juan Requesens. Solicitamos una nulidad absoluta de esa audiencia de presentación y solicitamos la libertad plena de Juan Requesens, porque a Juan Requesens no lo privó de libertad ningún tribunal. Lo privó de libertad una persona que sí tiene rol de juez, pero el tribunal está indebidamente constituido. Es un tribunal, no es una persona. La justicia se administra en nombre de la ley y por autoridad de la ley y en nombre de la República. Y para que un tribunal pueda estar válidamente constituido es necesario la presencia de un abogado. El parlamentario Requesens está enfermo. Su padre, Juan Guillermo Requesens, asegura que se le ha negado el derecho a la salud, lo que constituye un nuevo acto de tortura. 15 días allí es una tortura física, violentándole su derecho a la salud, violentando el artículo 46, donde nadie puede ser sometido a vejaciones ni a torturas.
De manera que yo responsabilizo una vez más al régimen por la integridad y por la salud de mi hijo. El dolor en la cara es generado por un edema facial. El domingo nos enteramos que ya tiene edema facial. Lo examiné el día viernes, no soy odontólogo, pero ya tiene el diente roto y con exposición pulpar y probable formación de un absceso. Y si tiene edema en la cara es porque tiene una infección en la cara. Hasta el día de hoy no ha sido asistido por ningún odontólogo. Para que el diputado Juan Requesens pueda ser trasladado a un centro asistencial, debe ser autorizado por el juez que lleva la causa. Sin embargo, este tribunal no ha trabajado en los últimos días. Es la información que manejamos desde Caracas. Continúen con más de la tarde de NTN 24. Es noticia la consulta impulsada por Andrés Manuel López Obrador sobre el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México. El presidente electo ha confirmado que se cancela la obra de la terminal aérea en Texcoco para construir 2 pistas en la base militar de Santa Lucía. Más de 1 millón de personas participaron en el plebiscito. No obstante, fue criticado por no contar con observadores independientes. Inmediatamente después de conocerse la noticia, los mercados reaccionaron y la cotización del dólar se disparó, dejando el peso en uno de sus peores momentos en meses. Carlos del Valle, en NTN 24 en México, tiene información. Julio, me dicen que no tenemos a Carlos, sino a Julio. Julito, adelante. Gracias, buenas tardes, qué gusto poder saludarte desde Ciudad de México. Así es, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador ha dicho ya claramente, con base en el resultado de la consulta ciudadana, que la construcción del nuevo aeropuerto internacional de México en Texcoco queda completamente cancelada. El presidente electo, al dar un mensaje a los medios de comunicación, se refería como un triunfo de la democracia y una decisión sabia de todos los mexicanos respecto de lo que aconteció el fin de semana, en el sentido de que por 4 días existió la posibilidad de que los mexicanos salieran a votar y a decidir el futuro de esta magna obra. En este contexto te cuento que cerca de 1 millón de personas fueron las que participaron durante estos 4 días en la consulta, lo que estamos hablando que es cerca del 1% del padrón electoral, los que votaron, los que, dice Andrés Manuel, tomaron esta sabia decisión para cancelar esta obra. La decisión es obedecer el mandato de los ciudadanos, de modo que se van a construir 2 pistas en el aeropuerto militar de Santa Lucía. Se va a mejorar el actual aeropuerto de la Ciudad de México y se va a reactivar el aeropuerto de Toluca. Y bueno, por supuesto, minutos después, el sector empresarial fijó la postura respecto de esta decisión. Calificaron de lamentable la noticia de la cancelación de este aeropuerto, entre otras cosas, en primera instancia, porque se ponen en riesgo más de 40,000 empleos que actualmente se llevan a cabo en la construcción de esta obra. Pierde el futuro del país, para decir una palabra. Estamos muy preocupados porque esta decisión nos parece es directamente contraria a los 3 postulados éticos que ha ofrecido cumplir el presidente electo. Es el reporte que tenemos esta tarde desde Ciudad de México. Regresamos con ustedes a nuestro Centro Internacional de Noticias. Gracias, Julio, gracias por la información. Hacemos la primera pausa en la tarde de hoy. Al regreso, el gobierno estadounidense se desplegará en la frontera con México. Noticias de prensa señalan que 5,000 soldados serán desplazados hasta este lugar. Esto y más vamos a tener en la próxima parte, donde hablaremos también sobre qué efecto puede tener un discurso de odio por parte de los mandatarios. Es el tema que hoy se debate y es la pregunta que muchos se hacen. Ya volvemos. Continuamos con La Tarde. El
ejército de los Estados Unidos desplegará más de 5.000 militares en la frontera con México para frenar el avance de las caravanas de migrantes centroamericanos que avanzan hacia la Unión Americana. El comandante del Mando Norte del Departamento de Defensa de los Estados Unidos explicó que 800 militares ya están de camino a la frontera. En Washington, Carolina Valladares tiene la información. Carolina, buena tarde para ti. ¿Qué tal? Buenas tardes, Sidania, y también amigos de la tarde desde Washington. Esta información del Pentágono llega, de hecho, apenas días después de que pasado viernes el Ministerio de Defensa autorizara al Departamento de Homeland Security de Seguridad Nacional para la ampliación de la asistencia militar en la zona sur de los Estados Unidos. Al final serán 5.200 los efectivos militares que sean destinados en lugar de los 800 inicialmente previstos por el Departamento de Defensa, pero que, como bien dices, ya están de camino a la frontera sur con México. Todos ellos se suman a los 2.200 efectivos de la Guardia Nacional, que es como aquí en Estados Unidos se conoce a la Reserva del Ejército, y que ya desde el pasado mes de abril se encuentran desplegados en la zona, sobre todo en la zona de la frontera con Texas, y todos ellos se van a ser destinados a ayudar a la Guardia Fronteriza en las tareas de apoyo y de logística. Lo que es nuevo y desafiante con respecto a este fenómeno de la caravana es la formación de múltiples grupos grandes que representan amenazas para la seguridad fronteriza. Para los dos grupos que estamos siguiendo, hemos visto al primero haciendo entradas ilegales en dos fronteras internacionales, y el segundo, aún en Guatemala, ha empleado tácticas violentas en contra de las autoridades mexicanas y de Guatemala. Por ende, nos estamos preparando para la contingencia de un gran grupo de personas que tratarán de entrar a los Estados Unidos en las próximas semanas. Nuestro mensaje a los organizadores y participantes de esta caravana es simple. Como lo ha dicho el presidente y la secretaria Nielsen, no permitiremos que un gran grupo entre a los Estados Unidos de manera insegura e ilegal. De esta forma, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, centra su discurso, su agenda, otra vez en la migración. Todo ello cuando el país todavía está en shock por el tiroteo en la sinagoga de Pittsburgh. A través de su cuenta de Twitter, como suele ser habitual, Donald Trump esta mañana tuiteó y dijo que entre esos migrantes indocumentados que ahora mismo intentan arribar aquí a la costa, a la frontera sur de los Estados Unidos, dijo él que hay pandilleros y también hay criminales. Además, dijo que el ejército los está esperando. Muchos pandilleros y algunas personas muy malas están infiltradas dentro de la caravana que se dirige a la frontera sur. Por favor, devuélvanse. Ustedes no serán admitidos en los Estados Unidos a menos que pasen por un proceso legal. Esta es una invasión a nuestro país y nuestra milicia está esperando por ustedes. Situación de alerta o bien estrategia de campaña. Lo cierto es que cuando faltan apenas solamente 8 días para las elecciones legislativas aquí en los Estados Unidos, el tema migratorio vuelve a cobrar una inusual fuerza en la agenda del presidente Donald Trump. Y yo creo que esto es más uso de retórica y uso de tropas como un mensaje y menos poder usar tropas estadounidenses en la frontera para que no puedan entrar. Aquí, usando este mensaje, seguramente hay dos audiencias. La audiencia interna, como tenemos elección en una semana, pues para decirle a su propia gente que él está tomando en serio lo de migración. Y la audiencia de los migrantes, para decirles estamos militarizando la frontera, cuando de veras no es así, pero están mandando tropas que van a tener una función de apoyo y sí van a estar en la zona de la frontera. Estrategia de campaña o no, lo que sí que es definitivamente inusual es que un presidente envíe a soldados convencionales a la zona, lo que supone una clara militarización de la frontera. Desde Washington, Carolina Valladares, ustedes sigan con más información en la tarde. Hasta luego. Así es, así es. Creo que ahí sería absurdo negar que se presenta una militarización en la frontera entre Estados Unidos y México, gracias a Carolina Valladares que estaba en vivo. A pesar de los obstáculos y de las advertencias, los migrantes continúan su camino hacia el norte. Estas imágenes que ustedes tienen en pantalla muestran cómo la segunda caravana de migrantes, en su mayoría de Honduras, cruza a pie el río Suchiate, que separa Guatemala de México. A pesar de que a muchos el agua les llega hasta el pecho, la marea humana conformada por hombres, mujeres
y niños no detiene su avance. La gente utiliza lazos para sujetarse y caminar dentro del agua y tratar de superar el riesgo de ser arrastrado por corrientes. El helicóptero que sigue este recorrido y que ven ustedes en sus pantallas pertenece a la policía mexicana, pero otros equipos de autoridades guatemaltecas también han sobrevolado el espacio recorrido por esta caravana. A este flujo migratorio, que ya es conocido y que ya estamos viendo, se suma una tercera caravana que salió este domingo desde El Salvador. Según reportes oficiales, por lo menos 350 migrantes salvadoreños han cruzado legalmente el puesto fronterizo de Guatemala y pretenderían llegar hasta la frontera sur de los Estados Unidos. 5:44, hora costa este de los Estados Unidos. César Sayoc, el hombre arrestado como principal sospechoso en el caso de los paquetes bomba enviados a líderes demócratas la semana pasada, tuvo su primera presentación en una corte federal en Miami. NTN 24 en el lugar de la noticia con Paola Serna, que está con nosotros. Paola, bienvenida. ¿Qué ocurrió en esta primera audiencia? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. A las 2 de la tarde, hora del este, aquí en la ciudad de Miami, en la Corte Federal del Distrito Sur de la Florida, César Sayoc se presentó frente al juez Edwin Torres. Les comento que esta audiencia estaba totalmente repleta, tanto de personas como de prensa. El juez Torres le leyó los 5 cargos de los cuales se le acusan, entre ellos el de transportar material peligroso y también el de amenazar expresidentes, y posteriormente también le leyó sus derechos. Estuvo visiblemente afectado, incluso en algún momento parecía estar llorando. Llegó también atado con esposas de manos y pies. El día de hoy simplemente se le leyeron sus derechos y los cargos que enfrenta, y la audiencia para determinar si se queda aquí en la ciudad de Miami o si es trasladado a Nueva York o si habrá algún tipo de fianza se planteó para el próximo viernes. Rápidamente, lo que ocurrió en la corte el día de hoy es que él tuvo su primera aparición. El gobierno está pidiendo lo que se llama una detención prejuicio, lo que significa que no puede quedar en libertad bajo fianza y que tiene que quedarse en custodia. Se ha establecido una audiencia para el viernes para determinar ese estado. En ese punto también vamos a discutir con la corte si o no vamos a permitir que sea llevado al Distrito Norte de Nueva York o si vamos a luchar en contra de esa petición. A las 10:30 de la mañana se espera que se realice esta nueva audiencia en la que se determinará si este caso sigue siendo manejado también aquí en la ciudad de Miami o si será trasladado a Nueva York. Desde Miami informó Paola Serna para NTN 24. Gracias, Paola, gracias por la información. Los únicos responsables de estos actos repudiables son las personas que los han ejecutado. Estas fueron las palabras de la vocera de la Casa Blanca, Sarah Sanders, refiriéndose al reciente crimen de odio en el templo que cobró la vida de 11 personas. Sanders reitera que el discurso del presidente Trump no tiene nada que ver con este tipo de violencia. Sin embargo, hay analistas demócratas que la contradicen. Emiliana Molina en Washington tiene información. Emiliana, buena tarde para ti. Y Dania, ¿qué tal? Muy buenas tardes para ti. Así es, en las últimas horas la vocera de la Casa Blanca, Sarah Sanders, rechazó los recientes hechos violentos en los que se convirtió en los ataques más letales en contra de la comunidad judía en la historia de Estados Unidos, a tan solo 8 días de las elecciones legislativas aquí en la Unión Americana, donde los demócratas y los republicanos corren para intentar enviar un mensaje de unidad. Sin embargo, los recientes incidentes de violencia aún mantienen a ambos partidos bastante divididos, mientras la nación continúa sufriendo las consecuencias. La única persona responsable por llevar a cabo estos ataques odiosos son los individuos que los realizan, no es el presidente, así como no fue culpa de Bernie Sanders por el individuo que disparó o en un campo de béisbol con congresistas republicanos. No pueden poner la responsabilidad del individuo en nadie más que no sea el individuo. En la más reciente encuesta de Hill TV de HarrisX, el 39% de los entrevistados dicen que el mandatario estadounidense es el responsable y que tiene que disminuirle el tono a su discurso, mientras que el 28% opinan que son los medios de comunicación y el 24% culpa a los críticos del mandatario estadounidense y le piden que le disminuyan el tono a su discurso.
La regularidad ha aumentado. Estos ataques motivados por el odio de los cuales hemos sido testigos en los últimos 2 años, especialmente con lo que vimos el sábado, no está ocurriendo en el vacío. Las palabras importan, la retórica importa, la percepción también importa. La percepción tiene un rol en las políticas y la manera en que nosotros como ciudadanos estadounidenses nos tratamos unos a otros y establecemos esas relaciones unos con otros. Mira, es difícil comprobarlo, pero yo creo que sí hay un empoderamiento por parte del presidente a este tipo de actos, vamos a decirlos como tal, terroristas dentro de Estados Unidos. Hicimos un estudio analizando la encuesta de victimización aquí en Estados Unidos y encontramos que del 2010 al 2016 cerca de 56,000 crímenes relacionados con odio se llevaron a cabo con un arma de fuego. Esto no quiere decir asesinatos o necesariamente crímenes violentos. Pueden haber sido amenazas o que solo un agresor enseñó el arma y gritó palabras como fuera cierto tipo de raza, entre otras cosas. Según las cifras más recientes por parte del FBI, en el año 2016, el 58,5% de los crímenes de odio ocurrieron contra cierta raza u origen étnico, mientras que el 21% de estos crímenes ocurrieron contra prejuicios religiosos. Esta es toda la información que tenemos en directo desde Washington. Emiliana Molina, regreso al Centro Internacional de Noticias. ¿Y Dania? Gracias, Emiliana, gracias por la información. Quiero saludar en esta parte del programa, cuando son las 5:50 minutos en la costa este de los Estados Unidos, a la doctora Mónica Oganés. Ella es psicóloga y tuve la oportunidad de conversar con ella cuando se presentaron los problemas de tiroteos escolares en escuelas, en la Florida. Hoy recordé parte de esa conversación que me parecía absolutamente importante y quise contactarla, porque más allá de la política, quería su opinión en relación a el discurso de la dirigencia política. ¿Puede estimular o no este tipo de acciones violentas que estamos viendo o que hemos visto durante este año? Para centrarnos, digamos que en un espacio de tiempo. Doctor Oganés, buena tarde, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, gracias por tenerme nuevamente. ¿Influye o no el discurso político? Digamos, es la pregunta que muchos se hacen, aunque como bien decía la vocera de la Casa Blanca, cada quien es responsable, pero ¿no tendría que tener la dirigencia política cierta responsabilidad ante la sociedad que dirige? Bueno, mi opinión es que todos los líderes, sea político, líderes en una escuela, líderes en un centro de trabajo, una corporación, tenemos la responsabilidad como líderes de ser modelos, como ciudadanos, mostrar, digamos, esa tolerancia y no tener este tipo de retórica que puede emanar o puede incitar ese tipo de violencia que estamos viendo. Entonces, esto va fuera de lo que es la política. No debemos concentrarnos en que si es un lado de la política u otra. En realidad, todo líder tiene que cuidar su retórica, su manera de expresarse, porque a raíz de eso se autoriza a la población o al grupo que ese líder dirige a poder continuar en un modelo de expresión de odio, de violencia, que es muy dañino para la sociedad. Por eso decía precisamente, doctor Oganés, que más allá de la política, creo que esto tiene que ver con una responsabilidad de todos. Lo que no puede abstraerse es que dentro de esa responsabilidad ciudadana de todo líder, quienes dirigen los destinos de una nación de una forma u otra o tienen una representación dada finalmente por el pueblo que los elige, tendrían que tener mucho más conciencia de esto, ¿o no? Bueno, en mi opinión, es más aún, ya que estamos viendo la cultura de este país en este momento, que los gobiernos, en este caso este presidente o cualquiera de las administraciones, tenemos que tomar conciencia que en los últimos años hay un incremento a ese tipo de violencia, a ese tipo de daño contra cierto tipo de poblaciones. Entonces tendríamos que crear realmente lo contrario, programas de sensibilización que sensibilice a la población para que sean efectivos y para que nosotros identifiquemos en nosotros mismos ese sesgo implícito que puede existir, ya sea transgeneracional
comunicacional o de últimamente de grupos que se sienten tal vez autorizados a poder salir, digamos, mostrar ese odio que tienen. Pero esos programas de sensibilización tendrían que tomarlos en cuenta los gobiernos. Entonces todo empieza en el liderazgo, en la actual administración, para que tome conciencia y ser realmente contundente en su mensaje y decir: no podemos aceptar este tipo de violencia porque esto es dañino para la población y el daño psicológico tiene mucha repercusión que afecta a esta sociedad. Es decir, los mensajes no pueden ser nunca ambiguos. Hay que tener frente a eventos de este tipo posiciones frontales y claras, que nadie se equivoque. Así es. Ahora, ¿a dónde puede llevar este tipo de actuación? ¿A dónde puede llevar digamos, eventos que parecieran salirse de las manos, además, a las autoridades? Uno sabe dónde empieza, pero la verdad que estamos viendo que no sabemos dónde puede terminar. Bueno, lo que pasa con esas personas que tienen este odio, digamos, que lo manifiestan, esos crímenes de odio, ¿no? Hay un deseo de venganza, de defensa, ideas, la parte ideológica, la parte emocional se está manifestando, hay un racismo. Ellos se sienten como que ellos tienen que defender sus grupos, porque tal vez tienen un temor a desaparecer como raza, una reacción contra una jerarquía que se está rompiendo, y ellos no quieren, y honestamente ellos lo creen, de que lo hacen con un sentimiento comunal, un sentimiento por el bien común de su propio grupo. Entonces ellos están buscando esas soluciones debido a la ansiedad que ellos tienen de no poder sobrevivir como raza. Entonces, debido a ese temor que tienen, nosotros tenemos que empezar desde todas los niveles. Mi idea, tal vez como psicóloga y habiendo trabajado tanto con los niños, para cambiar realmente la sociedad, porque estamos viendo un problema muy grande, muy masivo, muy de sociedad en general. Tenemos que empezar desde un comienzo, donde se enseña a la sociedad, a la población, a tener otro tipo de reacciones y de tolerancia con los individuos. ¿Dónde empieza eso? En las escuelas. ¿A dónde empiezan los niños a aprender a ser como son, como adultos en las escuelas? Pero también se enseña a los padres y se enseña a las autoridades, se enseña a los líderes. Es un trabajo sistémico, es un trabajo muy grande, pero deberíamos empezar ya, porque esto no está mejorando, esto está empeorando. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta que hay muchas personas en la sociedad que todavía queremos las cosas por lo bueno, por la parte de nobleza de ser humano. Entonces, tendríamos que utilizar esa parte que todavía existe en el ser humano y poder erradicar este odio que existe en ciertos grupos con poca tolerancia a otros grupos que no son los de ellos, y poder realmente crear una comunidad en la que todos puedan sobrevivir y puedan estar juntos sin tener temor del otro grupo. Así es, yo me quiero quedar con alguna de sus frases. Hay que comenzar ya, porque esto no mejora, sino que empeora cada vez. Lo más importante es enseñar la tolerancia, vivir dentro de ella, y es un problema de todos. Usted lo ha dicho, es un problema de la casa, es un problema de la escuela, es un problema de la sociedad en general. Doctora Mónica, gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias. Buena tarde. Mónica Oganés, psicóloga. Con esto vamos a la pausa, cuando son las 5:57 minutos en Caracas, en Venezuela. Al regreso vamos a conversar con Loren Salet, preso 4 años, 1 mes, 8 días en Venezuela, posterior a que fuese entregado por el gobierno del presidente Juan Manuel Santos al gobierno venezolano. Loren Salet, recordamos, fue liberado hace un par de semanas y desterrado a Madrid. Desde allí conversamos con él. Ya venimos. Continuamos con La Tarde. Continuamos con más en la tarde de hoy. Son las 6:02 en Caracas, Venezuela, y en la costa este de los Estados Unidos. Hace un tiempo atrás, en NTN 24, comenzamos
a publicar una serie de cápsulas para recordar y exponer ante la opinión pública los diferentes casos de presos políticos en Venezuela. Uno de ellos fue el caso de Loren Saleh, preso político del régimen de Nicolás Maduro, que después de estar preso algo más de 4 años, fue excarcelado y enviado en un destierro obligado a España. Este fue el caso de Saleh que presentamos en la serie que titulamos Los presos del régimen. Esa imagen que vimos al final es una imagen que muchos esperamos ver durante mucho tiempo, porque es la imagen donde Loren se encuentra con Yamile Saleh, su madre, después de todo este tiempo en prisión. Loren Saleh es nuestro invitado el día de hoy. Loren, bienvenido, gracias por acompañarnos, gracias por estar en el programa. Celebro tu libertad, como la he celebrado todos estos días, y celebro que estés con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias. Y Dania, muy contento de poder estar en tu programa. Pensé que nunca lo iba a poder hacer, que no nos íbamos a poder hablar después de esa última vez que conversamos en Bogotá, ¿no? Pero bueno, finalmente ya estoy aquí en Madrid, estoy nuevamente en libertad, aunque una libertad a medias. No termina de ser libre hasta que Venezuela no lo sea. Y me angustia muchísimo la situación de las personas que se encuentran aún privadas de libertad. Como lo he dicho, mi celda no está vacía, mi celda quedó ocupada, y quedó ocupada por gente inocente que no merece estar ahí. Tenemos una gran cantidad de temas para conversar. Ciertamente nos vimos unos días antes de que el gobierno del presidente Santos te entregara al gobierno de Venezuela. Nos vimos en Bogotá. Lamentablemente tuve que reportar que había sido entregado al gobierno. Pero vayamos por parte. Primero te quiero preguntar a qué sabe, a qué huele la libertad después de 4 años, 1 mes y 8 días de estar preso. Que es confuso. Es confuso poder retomar la libertad así, porque te soy franco, todavía uno tiene como que esa sensación de que en cualquier momento vas a levantarte y vas a encontrarte de nuevo en la celda. Yo odiaba dormir. Yo odiaba quedarme dormido cuando estaba preso, y porque siempre que te tocaba despertar del sueño, y el despertar significaba ver nuevamente las mismas paredes blancas, y es un momento, un punto de quiebre ahí, punto de quiebre emocional, espiritual, y todavía tiene uno como esa sensación, ¿no? De que, bueno, no me emociono mucho todavía, porque en cualquier momento voy a despertar de nuevo y voy a encontrarme. ¿Estabas preparado para salir en libertad? ¿Te imaginaste que esto podía pasar? No, en ningún momento.
justamente lo contrario, estaba preparado para todo, menos para estar en libertad. Yo había asumido que iba a estar ahí hasta que el régimen cayera, o que iba a morir ahí. Iba a morir en medio de una confusión, una revuelta, o de una explosión en Venezuela. Y lo sentí así porque así me lo hicieron saber desde el día 1. O sea, realmente el ensañamiento del régimen fue bien particular en mi caso, y fue tan así que salieron todos mis compañeros y me quedé yo ahí. Ese día fue doloroso, fue muy duro, pero bueno, yo lo terminé aceptando. Y porque además, Dania, yo tenía que matar la esperanza de salir. Yo tenía que matar la ilusión de salir nuevamente. ¿Por qué, Loren? ¿Por qué? O sea, ¿por qué tenías que matar la esperanza, la ilusión de salir? Porque era muy doloroso. Yo viví varios procesos de liberaciones de presos políticos, que además fueron crueles. Ese tema de que hay unas listas de presos políticos, unos que sí, unos que no, y será, o sea, eso fue cruel. O sea, ese tema de las listas. O sea, yo estuve más de 4 años, pero en esos 4 años hubo por lo menos 3, 4 liberaciones de tandas de presos políticos, pero eso era cruel realmente. Era realmente poco noble, era devastador, que uno no sabía quiénes iban a salir y cuándo iban a salir y cómo, porque es que ese es el problema, la incertidumbre y la zozobra. Entonces siempre se escuchaba, no, que hay una lista, y bueno, ¿quiénes son los que están en esa lista? ¿En base a qué? ¿No? Los más viejos, los más nuevos, los más sonados, los menos sonados. Es realmente devastador, y uno ilusionarse de que esta vez vas a salir tú, y peor aún, que la familia se ilusione y se quede esperando afuera en las puertas de la cárcel a que tú salgas, y que ese día no sales y te quedas ahí. Oye, ¿cómo regresa tu familia al hogar? Como le tocó a mi familia varias veces. ¿Cómo regresas tú a descansar en tu celda después de eso? Entonces, era horrible. Estos últimos procesos después del motín de liberaciones, ese tema de las listas. Entonces, bueno, tú no estabas en un partido, entonces, bueno, como no eras parte de un partido político, entonces no estaba quien negociara por ti. O sea, era una cosa terrible, terrible, terrible. Entonces, tenías que asumir de que ibas a estar preso y que te ibas a quedar ahí, y que lo único que te queda es combatir el sistema, es pelear, pase lo que pase, te cueste lo que te cueste. Ahora, muchas de las cosas que yo estoy diciendo ahorita, las escribí y las sacaba en cartas y en informes estando preso. Claro, ahorita tengo más visibilidad. Claro. Pero yo me acuerdo, Dania, que yo denunciaba cómo se había muerto gente presa, cómo enfermaban a la gente, cómo la enfermaban y después le negaban la asistencia médica. Yo hice cartas, saqué informes, lo publicaba, lo advertía, y no pasaba nada. Y no pasaba nada. Y lo de los menores de edad, ¿cuántas semanas, casi meses yo duré denunciando que había menores de edad presos y casi que nadie prestaba atención? Claro, y no pasa. Déjame interrumpirte un minuto con esa frase de no pasa nada. Porque el día de ayer se publicó tu entrevista en El Mundo de España. Una entrevista realizada por Cayetana Álvarez. Tú hablaste en esa entrevista de tu experiencia en las cárceles venezolanas, de las que seguramente vamos a hablar en esta entrevista nuestra. Hablaste de la tortura, hablaste de tus intentos de suicidio, pero antes de entrar en estos temas, yo quiero preguntarte, ¿por qué el asombro de muchos venezolanos? ¿Por qué el sorprenderse ante la crueldad del régimen? ¿Es que acaso no sabemos los venezolanos lo que ocurre a sus presos políticos dentro de la cárcel? Lo sabemos. ¿Para qué se sorprenden si al final, tú lo acabas de decir, no
pasa nada. Y fíjate algo. Nosotros venimos denunciando la crueldad en torno a los presos políticos, incluso desde antes de yo estar preso, desde el 2007. Se venía hablando de la necesidad de solidarizarse y apoyar la causa de la liberación de los presos políticos. En Venezuela se tortura, se dan tratos crueles, inhumanos y degradantes a personas por razón política desde el mismo momento que llegó el régimen de Hugo Chávez. Esto no es nuevo. Pero claro, a veces la gente no cree hasta que ve cicatrices, hasta que ve de cerca las cosas. Pero lo que usted dice es verdad. O sea, en Venezuela se murió el aviador. Se murió el aviador y ¿qué pasó? ¿No? En Venezuela hay más de 300 presos políticos. Y además, la mayoría de los presos políticos ni siquiera están afiliados a algún partido político. Y en Venezuela está preso el señor porque está en un espacio-tiempo y bueno, mala suerte. Su caso sirve para montar un cuento y una narrativa. En Venezuela duró meses menores de edad, niños de 16 años. Niños de 16 años. Y no pasaba nada. Y no pasaba nada. Tuvo que haber un motín donde estuvo en riesgo la vida de más de 200 personas. Tenía que haber un norteamericano allá adentro para que entonces sí se creyera entonces lo que estaba pasando allá adentro. Yo por eso, yo se lo he dicho, yo he conversado con algunos miembros del gobierno, con muchas personas, diplomáticos, miembros de organismos internacionales, desde el primer momento que venía en el avión hasta hoy. Sí. Y yo le digo, oye, pero, o sea, ¿por qué nos sorprende lo que está pasando en Venezuela si existe Cuba? ¿No? ¿Por qué nos sorprende lo que está pasando en Venezuela si la dictadura en Venezuela ha tomado las proporciones que ha tomado porque la comunidad internacional se lo permitió? Porque aquí también hay una responsabilidad de la comunidad internacional. La comunidad internacional hoy, no sé, a veces, ¿no? Como que espera que los venezolanos, no sé de qué forma, nos liberemos del régimen terrorista en Venezuela, cuando la verdad es que solo no podemos. Cuando la dictadura tomó el tamaño que tiene porque la comunidad internacional se lo permitió. Claro, pero reaccionó tarde la comunidad internacional en relación a Venezuela. Es decir, la posición frontal que hoy asumen muchos gobiernos, que tiene la OEA, que tiene la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Es decir, llegó tarde, para muchos ha llegado tarde. Pero también... Absolutamente, pero no tiene la OEA, el trabajo... Pero no tiene responsabilidad. El trabajo tan patético que hizo la OEA. Pero también no tiene responsabilidad. ¿No tienen responsabilidad los venezolanos también en haber permitido que la revolución llegara donde llegó, que el régimen avanzara como avanzó? ¿No hay responsabilidad también, por ejemplo, de la clase política no haberse puesto de acuerdo hasta el día de hoy para tener una sola línea de confrontación con el régimen? Sí, o sea, yo le he dicho... es triste que nosotros a los jóvenes nos haya tenido que pagar la factura de otros. Que nosotros los jóvenes tengamos que cargar cruces ajenas. Que nosotros los jóvenes estemos sufriendo la resaca de la rumba de otros. Y pareciera que no están a la altura de la crisis política. Ahora bien, yo creo que también el tema de la unidad no es un tema, como a veces se quiere reducir o simplificar, un tema de egos o un tema de malcriadeces políticas. Yo creo que también es difícil, ha sido difícil, porque vivimos en un sistema terrorista de chantajes, de presiones, que controla prácticamente todo dentro del territorio nacional, y no es fácil. Y no es fácil poder hacerle frente a un régimen terrorista desde la política. Yo creo que no es fácil y yo creo que
que hay que ser un poco... no hay que simplificar las cosas. Ahora bien, también la dirigencia política tiene que ponerse al día. Y si no pueden, denle paso a las nuevas generaciones. Denle paso a las nuevas generaciones. Yo me sorprendo cómo en otros países han surgido liderazgos buenos, fuertes, sólidos, que han traído progreso al mundo, como lo vemos en Colombia, un buen ejemplo de eso, en Canadá, pero en Costa Rica, en muchos lugares, pero en Venezuela todavía queremos mantener prácticas viejas de la política cuando todo ha cambiado. Hoy ha cambiado muchas cosas, ¿no? Sí. Entonces, yo voy a hacer todo el esfuerzo posible, voy a hacer todo el esfuerzo posible para que haya una unidad, para que haya una alternativa política sólida en Venezuela, porque la agenda tampoco puede ser el caos. Claro. La agenda para Venezuela tampoco puede ser el caos. Y la comunidad internacional tiene que tener claro que en Venezuela hay también una alternativa política sólida preparada para gobernar este país. Ahora, Loren, repasemos algunas cosas que no quiero dejar de lado. Por ejemplo, ¿por qué decide el gobierno de Juan Manuel Santos entregar a Loren Salet? Porque Juan Manuel Santos quería, su proyecto político chocaba con el interés de una Venezuela libre. El presidente Santos no es un presidente demócrata. Los presidentes demócratas, las personas demócratas aceptan la crítica, aceptan las diferencias. Los demócratas no ocultan las víctimas de crímenes de lesa humanidad. Los demócratas no pueden tapar las víctimas del terrorismo, y el presidente Juan Manuel Santos lo hizo. El presidente Juan Manuel Santos es parte de esa comunidad internacional que le sirvió a la dictadura venezolana. Él puso los 2 periodos presidenciales al servicio de la dictadura. Luego, en 3 meses, al final, quiso reivindicar lo que hizo en 2 periodos. El presidente Santos quería, a como fuera el lugar, sin importar las consecuencias después, firmar un proceso de paz y tener su Nobel. No importa lo que pase de ahí para adelante. Ya después pues no seré presidente. Y el problema era que nosotros estuvimos denunciando el ocultamiento de víctimas en Colombia, pero también en Venezuela, porque la guerrilla colombiana, el narcotráfico, es parte del sistema en Venezuela. No es que el gobierno los protege, no es que son el gobierno en Venezuela. Y eso fue algo que no se quiso tocar y que se ocultó en el proceso de paz en Colombia. Y nosotros, como activistas en derechos humanos de Operación Libertad, lo llevamos a esa discusión, lo llevamos a la Mesa Internacional de Víctimas de la Guerrilla Colombiana, y eso le molestaba al señor Juan Manuel Santos. Además que también le molestaba que nosotros lo increpáramos por su silencio cómplice por lo que ocurría en Venezuela. Y el presidente Santos y el señor Nicolás Maduro estaban asociados y querían tener todo tranquilo mientras él firmaba el proceso de paz. Y nosotros fuimos un ruido ahí. Pero lo que de verdad nunca imaginábamos era que iba a pasar por encima de las leyes internacionales y de los convenios internacionales como lo hizo. O sea, lo que hizo de verdad fue absolutamente desproporcionado. Y debe llamar a la reflexión para que más nunca le pase lo que me pasó a mí, a un activista de derechos humanos, ni en Venezuela, ni en Colombia, ni en ningún lugar del mundo. Ya había antecedentes de eso en Colombia, con Fernando Valda. El presidente Juan Manuel Santos secuestró a Fernando Valda y lo entregó al presidente Correa, y terminó preso, siendo inocente. O sea, Loren Salet no es el único caso de atropello que cometió el señor Juan Manuel Santos. Y sabrá Dios cuántos más. Lo importante hoy es que eso no puede volver a suceder. Eso no puede volver a suceder. Y ahí es donde quizás tiene valor y fuerza el testimonio, no solo mío, sino el testimonio de muchos por los que hemos pasado
por estas situaciones. Y yo espero que el señor Iván Duque mantenga una línea comprometida con la democracia, mantenga una línea comprometida con la libertad y los derechos humanos de la región. Ahora, Loren, fueron 4 años, 1 mes, 8 días. 26 meses en la tumba y el resto del tiempo en el helicoide. ¿Por qué te sacan de la tumba y te llevan al helicoide? Ahí hubo varias cosas. Uno, había mantenerme ahí adentro, había una fuerte presión. Primero porque yo estaba decidido, y Daniel decidido, a que o frenaban o me mataban. O sea, yo no les daba tregua tampoco. Yo no me iba a doblegar y a someter tan fácilmente. Segundo, había una presión internacional y cuando eso estaban tratando de que el Vaticano, ¿no?, avalara uno de los intentos de diálogo. Y digamos que la gota que rebosó el agua ahí fue una fuerte golpiza que me dieron ahí en Plaza Venezuela. Me golpearon muy fuerte y un día simplemente después de la golpiza yo no podía ni pararme de la cama. Me busca uno de los comisarios, me dice que quieren hablar conmigo y me montaron de una vez en un vehículo y cuando me vi ya estaba en el helicoide. Y fue un cambio brusco, absolutamente, porque son lugares muy distintos. La Plaza Venezuela y el helicoide son lugares opuestos, pero ambos destinados para torturar. ¿Qué fue lo peor, lo que te marcó o el peor momento de todo ese tiempo que pasaste allí? Que es increíble preguntarte cuál fue el peor, porque en las condiciones que estuviste durante 4 años, 1 mes y tantos días, me imagino que no fue un momento, que fueron varios, pero ¿alguno te marcó en particular? Yo creo que uno de los momentos más duros que me sentí muy mal fue un día que callé. Yo soy activista en derechos humanos. Yo creo en esa labor. Me he consagrado a ello. Y un día, a mí me sorprendió mucho llegar al helicoide y ver cómo guindaban a la gente como si nada. La guindaban en los pasillos. La guindaban. ¿Por los brazos? Sí, la esposaban. Y que muchos callaban, o casi todos callaban. A mí me parecía tan incomprensible que torturaran a alguien y golpearan a alguien en un pasillo y que escucharan lo que sucedía y la gente pudiera seguir como si nada allá en su celda. Que había un lugar que le llamaban el Bañito, donde el Bañito es un lugar emblemático en el helicoide donde encierran a la gente. Es como un baño de cerámica pequeño donde solamente entra oxígeno por una ranura así finitica de la puerta. Imagínate ahí que metan a 10, 15, 20 personas que se está a punto de asfixiarse y que la sacaban. ¿Sabes por qué llegaban a sacar a la gente a golpear? Porque los funcionarios se caían a licor. Y era un deporte para los funcionarios sacar en la madrugada, ven ahí, y golpear esa puerta y sacarlos y golpearlos en el pasillo. Ni siquiera para sacar información, ni siquiera por una razón política. No, lo llegaban a hacer por deporte. Por deporte. Y a mí eso me parecía difícil de digerir. Hasta que un día estaba recién llegado. Me desperté escuchando el llanto de un hombre.
y pidiendo clemencia. Yo no sé si era un preso común, yo no sé por qué estaba ahí. Lo que sé es que no se merecía lo que le estaban haciendo. Y se escuchaba, ¿sabes?, ese llanto de la persona por todo el pasillo. Se escuchaba ese llanto de todas las personas por el pasillo y el clamar, ¿no? Basta, por favor, no me hagas eso. Y el golpe y la risa seguida de la persona. Y yo empiezo a llamar, ¿no? Yo me paro y me acerco a la reja y empiezo a llamar al funcionario, y el funcionario llega. Yo lo escribo, o sea, y ver la gota del funcionario, la agitación y una sonrisa, y preguntarme con amabilidad que cómo estoy, que qué necesito. Cuando hace unos segundos estaba golpeando a alguien, y ese alguien estaba llorando arrodillado. A mí me impactó tanto eso que no supe qué decir. No supe qué decir. Me quedé callado. Ese quizás fue de los peores días de prisión. Hubiese preferido 1000 veces que me hubiesen golpeado. Después me sentí tan mal. Me sentí tan cobarde, Dani. Y a mí no me da pena decirlo. Ese día callé. Y era lo que pasa en Venezuela. Es el silencio frente a lo injusto. Es la comodidad frente a lo justo. Entonces, no aguanté. Esa noche me puse muy mal, exploté, me tuvieron que dar calmantes y todo. Y muchos de mis problemas, o casi todos mis problemas, eran porque protestaba por eso. Claro. Por eso es que dicen que actitudes violentas, sí, y Dani, sí. Y golpeé muchísimas veces la reja de mi celda. Le caía patadas innumerables veces. Y enfrenté a muchos funcionarios muchas veces. Porque el problema no es que ellos se acostumbran a golpearte, es que tú te acostumbras a que te golpeen. El problema no es que la dictadura se acostumbró a someter a un pueblo, el problema es que el pueblo se acostumbró a estar sometido. El problema no es que la dictadura pone al pueblo a pasar hambre, es que el pueblo se acostumbró a pasar hambre, como se acostumbró a las colas, como que se acostumbró a los apagones, como se acostumbró a mendigar por todo. El problema es que nos acostumbramos porque somos unos animales absolutamente domésticos y se nos olvida la fuerza que tenemos el día del motín. Y Dania, reventamos los candados y las rejas con las manos. Con las manos. No necesitamos más nada. Los candados y las rejas las volamos con las manos. Ese día entendimos. Ese día vimos la fuerza de un hombre, la capacidad de un hombre de enfrentar los barrotes y el concreto del sistema. Nosotros como pueblo subestimamos nuestra fuerza y nuestra capacidad. Se nos olvida el poder de la voluntad de ser libres. Y yo creo que lo que sucede con nuestros dirigentes políticos, yo no lo voy aquí a fustigarlos y a criticarlos y a arremeter contra ellos. No, porque tampoco ha sido fácil para ellos esto. Lo que yo creo que es que sin querer se han subestimado sus capacidades. Hay un pueblo que los ha acompañado y ellos no pueden olvidar eso. No es justo que tengan a Leopoldo como lo tienen. No es justo que tengan a María Corina como la tienen. No es justo que esté Requesén como está. No es justo porque tú y yo sabemos que no son personas que creen, que son personas que creen profundamente en la democracia.
Pero ¿cómo? No es justo eso que está pasando. Claro que no es justo, pero ¿cómo romper esa costumbre a la que te refieres, Loren? O sea, ¿cómo romper la costumbre que parece haberse instalado en el pueblo venezolano? Y eso que tú dices de que no es que te golpeen, sino acostumbrarse a ser golpeado. No es que te opriman, es que se acostumbre el pueblo a ser oprimido. ¿Cómo enseñarle que tiene la fuerza de cambiar las cosas si esa fuese la decisión? ¿Cómo recordarle que hay un camino que conduce a la libertad y a la democracia? Yo creo que los liderazgos en Venezuela tienen que inspirar. Hay que inspirarse. Hay que inspirarse y entender de que esto no es fácil. A mí no me gusta decirle a la gente que ya estamos cerca o que estamos a punto. No, porque es que además no tiene por qué ser así fácil. Requiere sacrificio, determinación. O sea, si nuestro objetivo es ser libre, es luchar hasta el final. Y no de manera intermitente, sino continuar. Si mi mamá no hubiese tenido la determinación de sacarme de ese lugar y su lucha hubiese sido intermitente, yo no estuviera aquí. Loren, te interrumpo porque quisiera tener todo el tiempo del mundo, pero sabes que en televisión los minutos corren. Y hay algo que te quiero preguntar, porque 4 años es mucho tiempo. 4 años es una eternidad, sobre todo cuando se está preso. Entraste a los 26 años, saliste a los 30. ¿Qué te quedó de ese tiempo? ¿Con qué saliste? ¿Qué trajiste de esos 4 años de encierro? Yo viví esos 4 años. Lo viví intensamente. Yo no tengo que salir a cobrarle nada a nadie. Las cicatrices que tengo en mi cuerpo y en mi corazón no me las quita nadie ni nadie. No me las van a quitar nunca. Y me las quedo y las guardo. Y las valoro y las aprecio. Porque fueron 4 años de profundo aprendizaje, de valorar sobre todo las cosas más simples de la existencia humana. El valor de las cosas tan básicas, pero que llenan de contenido nuestras vidas. ¿Cuánto vale un beso de buenas noches? ¿Cuánto vale saber la hora? ¿Cuánto cuesta ver las estrellas por las noches? ¿Cuánto vale el silencio? ¿Cuánto cuesta poder ver los colores? Yo no hubiese tenido la intimidad que pude lograr con Dios si no hubiese pasado por eso, seguramente. Yo no me hubiese cuestionado tantas cosas, no hubiese buscado tantas respuestas si no hubiese tenido ese tiempo para meditar y reflexionar. Pero además yo tampoco hubiese podido ver la belleza en medio del horror. Porque yo tampoco puedo decir que todo fue horrible y que todo... Yo conocí funcionarios de calidad, Idari. Conocí hombres y mujeres en esas instituciones con corazones nobles. Conocí y entendí que la tortura es algo humano, que la solidaridad es algo genuino. Antes de salir, los últimos
2 o 3 meses cambiaron muchas cosas adentro de esa institución. Cambiaron para bien. Eso me hizo sentir a mí tranquilo. Fueron años. Las semanas se convirtieron en meses y los meses en años de lucha. Desde adentro, para cambiar el sistema. Y se logró, Dani. Se logró cambiar muchas cosas. Perdiste en los 3 o 4 veces atentaste contra tu vida. ¿Por qué lo hiciste en ese momento? ¿Por desespero? ¿Porque realmente habías perdido la esperanza, la ilusión de salir? ¿O porque era tu manera de ser contestatario, de protesta allí? De desafío al régimen. Y Dania, la intención es aplastarte, es reducirte en la mínima expresión, es someterte, es golpearte, es enflacarte, pero no asesinarte. Es dejarte vivo. Quebrarte. Cual banda criminal cuando tiene un secuestrado. Lo tiene que poner a vivir lo peor, pero no lo puede matar. Así funcionan estos sistemas. Yo estando en la tumba, lo único que me quedaba, ¿qué me quedaba? ¿Con qué peleaba? Incomunicado. Y ellos no querían parar. Había pasado un año. Y seguían presionándome, seguían aplicando presión, seguían hostigándome después de un año. Yo no podía quedarme quieto. Para que delataras a otro. Yo no me iba a quedar quieto. Era lo que tenía, era mi única piedra, era mi único lápiz, lo único que me quedaba era mi propia vida. Y yo prefería atentar contra la mía que contra la de otro. Y si yo no podía dormir tranquilo, quienes estuvieran ahí tampoco lo iban a hacer. Tampoco. Y era la manera de ellos, de hacerlos llevar a ellos al punto de reflexión sobre lo que estaban haciendo. Era verlo a los ojos y mostrarle la determinación de no doblegarse. Porque lo que estaban haciendo estaba mal. Y llegó un punto donde ya ningún funcionario quería estar ahí. Porque sabía que estaba mal. Porque sabía que era incorrecto. Porque no quería asumir el costo si me pasaba algo ahí. Yo no podía simplemente entregarme a ello. La resistencia es resistiendo. Es resistiendo. Y llegar al límite. No es muy distinto a una huelga de hambre. Lo único que más acelerado. Pero cuando uno hace una huelga de hambre, cuando la hace de corazón, tienes la determinación de entregar tu vida. O sea, no es algo figurado. O sea, la lucha por la libertad, entregar la vida por la libertad no puede ser algo figurado, es algo literal. Es algo literal, y es literal. Y Dania, ¿sabes por qué? Porque no se puede vivir si no se es libre. Es demasiado miserable vivir sin libertad. Me quedo con esa frase, te interrumpo. No se puede vivir sin libertad, es demasiado miserable. Te interrumpo, debo ir a cumplir una pausa, regreso contigo, nos quedan unos minutos, y con tu mamá, a quien me gustaría saludar a tu lado, después de haberla tenido durante tanto tiempo al lado mío a lo largo de estos años, pidiendo tu libertad. Ya regreso con Lore Salé, ya venimos. Continuamos con La Tarde. Continuamos con Lore Salé, con quien conversábamos en la parte anterior del programa, pero no puedo terminar una entrevista sin tener en el mismo recuadro a Yamilé Salé, la mamá de Loren, a quien muchísimas veces ustedes vieron en este programa. Compartimos entrevistas cuando andaba por Europa pidiendo la libertad de su hijo o luchando por la libertad de él. Hicimos juntas un hashtag para hacer una campaña Liberen a Loren. Recuerdo
que lo conversamos, si no recuerdo mal, Yamile, estabas en París, no recuerdo. ¿Creíste o nunca perdiste la fe de que este día iba a llegar? No, ni la fe. Bueno, disculpa, hola a todos. Muchas gracias. Hoy estoy feliz. Hoy es ese parto que me duró 4 años, 1 mes y 8 días. Pero se logró la libertad de Loren. Y bueno, estoy de modo mamá feliz. Y bueno, imagínate, compartiendo con ustedes, contigo, con los colombianos, con mis hermanos colombianos, es de gran alegría estar con ustedes. Tú te mereces, Yamile, estar en modo mamá feliz. Pero aparte de mamá feliz, tu hijo, no voy a olvidar nunca la cuenta porque igual la tengo en mi memoria y la he repasado muchas veces, 4 años, 1 mes, 8 días. Durante ese tiempo tu hijo fue torturado de diversas maneras. Y fue torturado además para incriminar a otros líderes políticos como María Corina Machado, Leopoldo López, Antonio Ledesma. Lo ha narrado el propio Lorenz. Aparte de modo mamá feliz, yo imagino que también tienes que estar en modo mamá orgullosa, porque la integridad de tu hijo es mucho más grande que la de otras personas que conocemos. Ay, bueno, con humildad, un orgullo, pero con humildad, de corazón. Y bueno, y así son los jóvenes venezolanos. Yo creo que todos los jóvenes debemos estar orgullosos de todos nuestros jóvenes venezolanos. Yo creo también que es así. Loren, hace unos minutos me decías, uno tiene que ser consistente y tener la voluntad de seguir, porque si tu mamá no hubiese seguido durante todo este tiempo, quizás tampoco estaríamos conversando ahora. Si por alguien te sentiste respaldado, ¿fue por ella a lo largo de estos años? Sí, absolutamente. No solo respaldado, yo diría inspirado. No hay mayor símbolo inspirador para mí en mi vida que mi mamá. Por ahí dicen que hijo de tigre nace rayado, ¿no? Yo me acuerdo, yo lo cuento mucho, mi mamá yo no sé por qué tú no cuentas la vez que, estando yo en Barinas, estaba protestando por la liberación de presos políticos en el estado de Barinas en el 2011, me dispararon y mi mamá se enteró por los medios de comunicación que me había disparado y se fue a rescatarme, a sacarme del país y terminó conmigo en una carpa amarrada al Palacio de Justicia de Barinas. Y después, bueno, ahí me golpearon, me sacaron y me dieron una golpiza tremenda, y mamá se montó, y dale, se montó en la tanqueta, se fue detrás, donde me llevaban inconsciente, se montó en la tanqueta y me tomó una foto en la tanqueta, terminó presa después conmigo, o sea, y en el Palacio de Justicia, después, la Defensoría del Pueblo, era defensora Gabriela Ramírez, que ahora resulta que es un paladín de la democracia y los derechos humanos cuando fue cómplice de sendas torturas y sendas atrocidades. También en el Palacio de Justicia, en Barinas estuviste, en Caracas, ahí en la Torre Latino, en la Defensoría del Pueblo estuviste conmigo, en Anzoátegui estuviste conmigo, en el Zulia estuviste conmigo, o sea, desde años. Lo que pasa es que mi mamá, ella no habla de eso, pero mi mamá también es tremenda activista, me enseñó. Me meten presa, en Venezuela, y hablo todo eso, me meten presa. Y mi mamá siempre me decía, bueno, si tú no estás de acuerdo con algo, si te parece que es injusto, dilo, no te quedes callado. Yo parí un hombre. Bueno, yo no sé por qué se quejaba, ¿no? Yo creo que en ustedes cabe perfectamente esa frase que dice son tal para cual, de tal palo, tal astilla. Yo de verdad quiero terminar esta entrevista como comencé o como la comencé. Celebro tu libertad, celebro con tu mamá, celebramos en NTN 24 porque es un caso al que le hemos dedicado muchísimo tiempo, mucha solidaridad, mucho empeño, porque siempre nos pareció de las mayores injusticias que se cometieron en Venezuela. Les mando un gran abrazo, gracias a los dos por este tiempo, gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Y Dania, gracias a ti, gracias a todo tu equipo, gracias a todo NTN 24
de verdad, esta libertad, el que yo pueda abrazar hoy a mi mamá y besarla, ustedes tienen una gran participación y responsabilidad en eso. Ustedes denunciaron, ustedes visibilizaron lo que muchos querían ocultar. Lo que el Nobel quiso tapar, ustedes lo mostraron. Lo que mucha gente quiso ocultar, ustedes lo denunciaron. Así que gracias. Yo estoy de verdad agradecido porque, cierto, o sea, NTN24 y tú, tu equipo, todos tus compañeros estuvieron ahí apoyando a mi mamá, apoyando la causa de los presos políticos en Venezuela, y eso tiene un valor importante. La prensa libre, el derecho a la información es un valor sagrado que debemos cuidar, y por eso ustedes también son héroes. Son héroes de la democracia, son héroes de la libertad, que merecen el más alto reconocimiento de todos y cada uno de los venezolanos. Y Dania, mi corazón, de verdad, contigo, con todo el canal, con todo el equipo, gracias de verdad por todo lo que han hecho por la causa de los derechos humanos en Venezuela. Gracias, Loren. Gracias, Yamilé. Les mando un abrazo, Dios los bendiga, y seguramente tendremos otra oportunidad para hablar. Chaito. Bien, con esto rápidamente tenemos que ir a la pausa para despedir el programa, pero era una de las entrevistas que más he deseado hacer en los últimos tiempos. Con Loren Saleh, pero en libertad. Con Yamilé Saleh, pero al lado de su hijo, celebrando precisamente esa libertad que nunca debió perder. Ya regresamos. Continuamos con La Tarde. Gracias por habernos acompañado. Llegamos al final de la tarde. Para todos los que me preguntan por la entrevista, a las 12 de la noche, hora Quito, 1 de la mañana, hora Costa Este, Venezuela, repiten La Tarde. También en nuestra página web, ntn24.com, usted puede tener la entrevista de Loren Saleh completa. Y en nuestras cuentas de Twitter han estado en vivo transmitiendo lo que ha sido. Gracias de verdad por estar con nosotros. Mañana a la misma hora, como siempre, para debatir, compartir, analizar la agenda informativa del día. Buena tarde.